usted va caminando por la calle y se encuentra con una persona. Esta puede ser un amigo o algún familiar y al momento de verlo esta persona decide entregarle algo para saber qué es. Fijémonos en la siguiente imagen. Sí, esta persona decide entregarle una manzana. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente al momento de ver esta manzana? Seguramente piense en cómo va a agradecerle a esta persona por ese regalo, por lo que usted procede a darle las gracias a esa persona. Seguramente usted se pregunte qué tiene que ver este ejemplo con el lenguaje. La respuesta es que mucho, ya que es una manera en la que utilizamos el lenguaje en nuestra vida diaria. Explicándolo de una mejor manera, podemos utilizar o definirlo como lo hizo Samuel Johnson, un escritor o poeta inglés que definió el lenguaje como la vestimenta del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, él quiso decir que el lenguaje o las palabras son la representación estructurada de nuestras ideas internas que dan sentido al lenguaje. Y fue justamente lo que usted hizo en ese ejemplo, donde usted pensó, estructuró una respuesta y finalmente respondió. De esta manera funciona nuestro lenguaje en la vida cotidiana. Ahora, para dar una definición o contexto más completo sobre el lenguaje, podemos decir que el lenguaje es un sistema por el cual nos comunicamos expresando ideas, sentimientos a través del habla, escritura o signos convencionales, usando nuestros sentidos para comunicarnos. Finalmente, teniendo estos conceptos en cuenta, podemos concluir con que el lenguaje es un procedimiento por el cual utilizamos pensamientos para conceptualizar, estructurar, organizar y expresar sentimientos contestando incógnitas, dudas y respuestas realizadas por otras personas, creando así vínculos con gente que nos rodee en nuestra vida diaria. Para comprender mejor el lenguaje se utilizan dos métodos que se encargan de estudiarlo. El primero es la lingüística, que se basa en la ciencia del lenguaje, y el segundo es la filogenia, que se encarga de estudiar la evolución de una lengua. ¿Por qué se le dice al lenguaje en el que hablamos lenguaje materno? Se le da ese nombre debido al lugar de nacimiento, ya que es el primer lenguaje que aprendemos a hablar cuando estamos pequeños. Ahora, ¿qué otros tipos de lenguaje existen? Existen muchos tipos de lenguaje o formas de hablarlo en una misma lengua, los cuales son el lenguaje político, que es la forma de hablar que utilizan los políticos y la política, el lenguaje científico, que es la forma de hablar que utilizan los científicos y la ciencia, y el lenguaje musical, que es la forma de hablar que utiliza la música, utilizando pentagramas, melodías, ritmos y acordes, entre otras cosas. Variaciones lingüísticas. Las variaciones lingüísticas de una lengua consisten en las diferentes expresiones alternativas para el mismo significado en el dominio de una lengua, como lo pueden ser diferentes pronunciaciones para una misma palabra. Lenguaje es la facultad para comunicarse mediante sonidos articulados y el escrito del hombre. Lengua es un órgano muscular que está situado en la cavidad de la boca y sirve para gustaciones y también para modular los sonidos que le son propios. Habla es una facultad que se puede adquirir, perder y recuperar. También la manera de hablar peculiar de unos individuos, una región o un grupo social. Funciones del lenguaje. Las funciones es para darle contexto o significado al mensaje. Karl Bourdieu dijo que solo habían tres funciones principales, que eran referencial, emotiva y apelativa. Pero luego Roman Jacobson dijo que esto estaba incompleto, así que añadió tres más, que son fática, poética y metalingüística. La referencial es informar un hecho,
Emotiva es expresar un sentimiento. Apelativa, influir en el receptor. Fática, iniciar o comprobar el canal de comunicación. Poética, crear belleza con el lenguaje. Importancia del lenguaje. Es fundamental ya que es uno de los pilares de la comunicación del ser humano, ya que nos permite la interacción social y nos permite también expresar nuestros sentimientos e ideas. ¿Cuál es la relación entre lenguaje y pensamiento? Dentro de lo que se cabe y el debate que ha surgido a través de los muchos e interpretables años que hablan del mismo, se puede tomar en cuenta que estos dos son temas que están muy estrechamente relacionados y que ayudan directamente con la comunicación verbal o incluso no verbal dentro de lo que es la convivencia humana o la convivencia social con las personas a tu alrededor, por la cual podemos tomar mucho en cuenta que el lenguaje es nuestra manera específica de nosotros dirigirnos a alguien, hacia una persona, objeto, animal o cualquier cosa la cual queramos describir. Por otra parte, el pensamiento es la manera post-prelenguaje por la cual nosotros vamos a decir eso o pensar. Una breve ayuda, por así decirlo, de la cual nosotros vamos a utilizar a la hora de expresarnos y nos va a ayudar a tener una mejor comunicación. Directamente en lo que puede ser el uso adecuado de ambas entra en el ámbito social y personal. Por un lado tenemos el lenguaje, nos ayuda a expresarnos verbal, física e activamente con nuestras personas alrededor de nuestro grupo e incluso sirve para demostrar nuestras emociones. Pero por un lado tenemos el pensamiento, que es el cual nos ayuda directamente a tener más ideas para expresarnos o incluso directamente poder dialogar con esa persona. Por lo tanto, ambos son adecuados a la hora de hacer una charla, conversación, cualquier cosa que conlleve un comportamiento interactivo con otra persona. Por lo cual el uso adecuado de una, por el lado del lenguaje, es nuestras expresiones, nuestra forma de comunicar y el uso adecuado de esta misma para una comunicación más fácil. Y por otro lado está el pensamiento, que nos ayuda previamente antes de usar nuestro lenguaje para poder directamente usarlo. ¿Qué es la comunicación? Podemos darle a entender como un fundamento propio de cada humano por el cual se transmite y recibe información o en todo caso emociones de cualquier persona redundante. Tenemos en cuenta esto porque la comunicación es algo vital y de gran importancia, porque es uno de los métodos, entendiendo la parte verbal y la no verbal, por la cual un ser humano se expresa y que incluso da a entender sus emociones. En el caso de la forma verbal, hablando, diciendo cómo se siente y expresando su situación. En el caso de la no verbal puede ser más que nada escrito o incluso de una manera más entendible. Puede ser con tus expresiones faciales, ya sea emoción, alegría, ira en todo caso, la cual se necesita expresar, o incluso las posturas, porque eso incluso es un método de comunicación que es muy utilizado, solo que no de una manera directa. Podrías ver a alguien cansado e incluso pensar, podrías ver a alguien sentado, prácticamente tapado con sus brazos y podrías decir, esta persona está cansada. Y en mi opinión es algo muy fundamental porque es la única manera en que los seres humanos tienen para convivir, para socializar e incluso comportarse con los demás. Das a entender tu postura, tus ideales, tus pensamientos, tus emociones, tu forma de vivir, de sentir, de pensar. Todo lo das a través de la forma en que te comunicas con los demás, sea de una forma alegre, una forma calmada, una forma inclusive neutra, que no da a entender muchas cosas, pero puede ser respaldada por tus emociones o tus expresiones faciales, y que directamente es algo importante para el ser humano en su día a día, nuevamente dicho, y que ayuda mucho a las relaciones personales y sociales.
¿Qué es la comunicación? Podemos darle a entender como un fundamento propio de cada humano por el cual se transmite y recibe información o en todo caso emociones de cualquier persona redundante. Tenemos en cuenta esto porque la comunicación es algo vital y de gran importancia, porque es uno de los métodos, entendiendo la parte verbal y la no verbal, por la cual un ser humano se expresa y que incluso da a entender sus emociones. En el caso de la forma verbal, hablando, diciendo cómo se siente y expresando su situación. En el caso de la no verbal puede ser más que nada escrito o incluso de una manera más entendible. Puede ser con tus expresiones faciales, ya sea emoción, alegría, ira en todo caso, la cual se necesita expresar, o incluso las posturas, porque eso incluso es un método de comunicación que es muy utilizado, solo que no de una manera directa. Podrías ver a alguien cansado e incluso pensar, podrías ver a alguien sentado, prácticamente tapado con sus brazos y podrías decir, esta persona está cansada. Y en mi opinión es algo muy fundamental porque es la única manera en que los seres humanos tienen para convivir, para socializar e incluso comportarse con los demás. Das a entender tu postura, tus ideales, tus pensamientos, tus emociones, tu forma de vivir, de sentir, de pensar. Todo lo das a través de la forma en que te comunicas con los demás, sea de una forma alegre, una forma calmada, una forma inclusive neutra, que no da a entender muchas cosas, pero puede ser respaldada por tus emociones o tus expresiones faciales, y que directamente es algo importante para el ser humano en su día a día, nuevamente dicho, y que ayuda mucho a las relaciones personales y sociales. Básicos de la comunicación y cuál es su importancia. Dentro de los elementos básicos podemos encontrar el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto, de los cuales explicaremos uno a uno, paso a paso. El emisor viene a ser aquella persona que está dando su idea o información hacia otra persona o grupo de personas, las cuales son los receptores, que vienen siendo las personas que escuchan y toman atención de lo que el emisor está transmitiendo, más específicamente sus ideas, y de las cuales estos van a dar su opinión luego de que el emisor termine de corresponder toda su idea. Tenemos el mensaje, es la idea que está transmitiendo el emisor y con la cual los receptores van a entender cuál es el mensaje dentro del mismo o el contexto por el cual se esté hablando. Tenemos ahora el canal, que es el momento o el medio por el cual se está dando a entender esta información. Puede ser de una manera escrita, no verbal, y de una manera oral, una manera verbal, por el cual sea que se use, se quiere dar a entender una idea o incluso puede ser una simple conversación, pero de la cual se va a tomar en cuenta el modo en el que esté hecho. Tenemos también el código, que es básicamente el sistema de signos y símbolos, por así decirlo, o de señas, con el que el emisor quiere dar a entender su punto, tal vez sea dándole más importancia o dando una copia exacta de lo que quiere ser o transmitir su idea. Y por último tenemos el contexto, en el cual se da aquel mensaje y en el momento en que se da. Tal vez puede ser dentro de una reunión, que se da a entender que dentro de las reuniones siempre hay lugar para temas importantes o temas de relevancia. O puede ser una junta con amigos, de los cuales estos temas pueden llegar a ser triviales, pero no de menos importancia dentro de lo que es la comunicación con tu zona social o incluso de forma personal con los demás. Mi nombre es Catherine León y le voy a hablar sobre las barreras de la comunicación. Aquí vemos que hay dos tipos de barreras de comunicación. Hay muchos tipos, pero les voy a dar dos específicas. Está la barrera física y la barrera psicológica. La barrera física está relacionada con esta presencia de obstáculos en el contexto que se genera la comunicación. Falta de comunicación, falta de iluminación,
ruido, problemas con la línea telefónica, etc. ¿Cuáles son los tipos de barrera de comunicación? Hay muchos tipos de barrera de comunicación. Está la barrera psicológica, está la barrera interna y la barrera emocionales. ¿Cuáles son las leyes axiomas de la comunicación? Aquí vemos que hay 5 leyes de axiomas, pero voy a explicarles 2 leyes de axiomas, pero vamos a decirles cuáles son. La comunicación humana es un solo intercambio de palabras en un peso complejo, rígido, por normas que determinan cómo enviamos y recibimos mensajes. Aquí vemos que nos dice que cuando enviamos y recibimos mensajes es porque tenemos un intercambio de palabras. Pasamos para la 1 y la 2. Voy a dar sobre 2 acciones. Hay muchos, pero le voy a dar 2 específicos. Es importante no comunicar todo comportamiento en una forma de comunicación, dado que no existe el no comportamiento. Aquí le quiero decirlo con mi propia palabra. Está enviando un mensaje tanto como señas, por mirada, hasta por las manos, cualquier cosa. Esa persona está enviando un mensaje y la otra persona lo que tiene que hacer es recibir el mensaje y volver a enviar el mensaje para tener su comunicación, porque yo digo que ahí que ellos no pueden hablar porque son mudos. Entonces lo que hace cómo comunicarse por señas, porque ellos intentan hacer señas para poder comunicarse a través de otras personas que son mudas o que saben de señas. Paso para el otro punto. Toda comunicación tiene un nivel de contenido a un nivel de relación. Aquí voy a hablar sobre que cuando tú estás trabajando, el jefe te manda a hacer un mandado porque él lo dice en un tono diferente a un compañero o un compañero de trabajo. Porque la diferencia es que en un compañero de trabajo se tienen más confianza, pero en el jefe no, porque la idea es que no haya tanta confianza para no hablarle como tú quieres a un jefe, igual que a tu papá, a tu mamá o a tus abuelos, como el X persona. Bueno, ellos tienen sus diferencias, diferentes tonos en el hablar. Bueno, muchas gracias por su atención.